Buenas tardes, queridos amigos. Tenemos hoy gran alegría después de nuestro encuentro del fin de semana pasado o el anterior, de compartir con vosotros un tema más de esta sabiduría grandísima. Y hoy tenemos con nosotros a Laurel, Bienvenidos, bienvenidas. a María Bondadosa Buenas tardes. y a vuestra humilde servidora, Laura. El tema que hemos preparado hoy: la vida en solitario versus vida en fraternidad. Y bueno, nosotros pensamos que el mundo necesita como una revisión en relación a los modos de vida en los que en estos momentos vive la humanidad, en los que vivimos en sociedad, porque todos sentimos como este deterioro de la vida, ver cómo la vida en estos momentos en la Tierra tiene tantas y tantas dificultades, y nos preguntamos siempre a qué es debido todas estas dificultades, todo este deterioro grandísimo del valor del ser humano en la Tierra. Entonces hay una concepción de la vida de manera individualista y solitaria. Es como que la vida está ceñida más bien a una visión del ser humano como un ser individual y como un ser un poco solitario, un poco que a lo mejor pues sí que tiene unión con un cierto círculo familiar, o como con suerte tenemos 2 o 3 amigos con los que podemos contar y con los que nos unimos con lazos más estrechos. Pero la verdad es que el ser humano vive en este individualismo exacerbado, que lo que está haciendo un poco es ir en contra del valor original del ser humano, porque el ser humano, principalmente, ante todo, somos fraternales, somos conciliares, somos personas que necesitamos unirnos en lazos estrechos para tener alegría, inmunidad, salud, para fortalecernos, y vivimos en esta idea más individualista, que en realidad hace incluso que la gente pierda la guía de su vida y el sentido de la vida. Entonces, en realidad, originalmente nosotros somos estos seres fraternales. Y bueno, hay un libro que dice del bogomilismo que habla sobre esto, y Juan de Sagrián dice: el matrimonio y la hermandad son lo mismo y están introducidos en el arquetipo del teohombre, del ser divino, del potencial divino que hay en el interior de cada uno de nosotros. Entonces es como que este arquetipo lo hemos perdido, y ya no hay este matrimonio que tendría que haber con lo divino, con toda la humanidad, con la hermandad, con lo divino y con lo divino que hay en los mundos bondadosos y con lo divino que hay en el interior de cada una de las personas. Pues este arquetipo se rompió, pero es el arquetipo normal de las civilizaciones buenas y puras que han existido en la Tierra y que ahora queremos construir entre todos. Entonces, ¿cuál es la raíz de esta forma de vida en la Tierra en la que se ha roto este arquetipo divino? ¿Por qué se ha roto este arquetipo divino y qué ha sustituido? ¿Cuál es la raíz de esta sustitución de este arquetipo divino, de este modelo fraternal, por este modelo que es un modelo basado en este individualismo, esta soledad, solamente unirse a una persona en matrimonio, o a una familia pequeña o a un círculo pequeño de personas? En realidad todo esto viene de la educación judeocristiana que tanto y tanto desenmascaramos, porque y tanto daño ha hecho a la humanidad y está haciendo en estos momentos.
Entonces, este modelo individual solitario está unido a esta falsa divinidad que todo el mundo conoce en esta educación judeocristiana y que es este Dios del Antiguo Testamento, que en realidad da una serie de preceptos que condicionan, seamos o no religiosos, nuestra visión del ser humano y de nosotros mismos. Uno de los preceptos básicos es yo soy el que soy, en el que el Dios se presenta como un Dios único, un Dios separado de sus hijos, un Dios distante. Entonces, este es el concepto que se tiene de la divinidad, este es el concepto que se tiene de Dios, junto al concepto que se tiene del hombre o de la mujer como venidos del barro o del polvo. Entonces, ante esta distancia que hay entre lo divino y lo humano, pues todo esto condiciona también este individualismo, esta soledad en el que vive la humanidad. Claro que es una soledad que ha ido como implantándose a lo largo de la historia de la humanidad, pero tiene su raíz en este Dios separado, este Dios distante y este Dios que no ve al ser humano como parte de él, sino separado de él, con una distancia, con una como jerarquía también, ¿no? Entonces, por una parte está este principio y luego está el principio del fratricidio entre Caín y Abel, que este principio en el que Caín mata a Abel, entonces que es guiado también por el Dios del Antiguo Testamento, pues entonces ahí se rompe lo que es el amor al prójimo y lo que se rompe como, El como, vínculo que como hay el, de sí, hermanos, el de vínculo que hermandad. hay entre los hermanos y no Mm. solamente esto, sino también bueno, la competitividad y un montón de cosas que hay acompañadas. La mirada que tenemos normalmente hacia los demás está condicionada por esta competitividad, por esta búsqueda de poder, por este estar por encima del Dominio otro, dominio, por este del prójimo. narcisismo también y tantas cosas que conllevan, pero la raíz está en este modelo de este falso Dios que está impregnado en toda la humanidad. Entonces es importante comprender que este modelo fraternal que la humanidad necesita recuperar ya está basado en otro Padre, en otro Dios. En realidad el ser humano se puede unir en hermandad cuando hay un Padre bueno, cuando hay un Padre fraternal, un Padre que no mira a sus hijos como unos pueden, otros no pueden, un padre que no hace elecciones entre estos hijos son buenos, estos hijos son malos o estos hijos son fieles y estos no, sino un padre que tiene la misericordia grandísima, es el padre del puro amor que decimos, es el padre de la grandeza, el padre que une a todas las almas de la humanidad, porque es 100% bondadoso y, y él no distingue, no tiene jerarquías, no tiene distinciones entre nacionalidades, entre religiones, incluso entre los pueblos de la tierra, sino que nos ve a nosotros en este potencial divino, nos engendró como divinidades, no como del polvo, y nos ayuda a ver la divinidad en nosotros mismos y en el prójimo. Entonces, a partir de este Dios se puede crear una nueva humanidad, ¿verdad? Sí, Pero no a partir de este padrastro y de esta visión que está impregnada la humanidad y que en estos momentos está creando las guerras, está creando los conflictos, la violencia, las luchas de poder y todo lo que está generándose el mal en este mundo. La raíz fundamental y la falta de unión entre los pueblos, unión fraternal, unión entre las culturas, pues es debida a este Dios sí. que aún, entonces se puede decir básicamente que el conflicto del mundo está basado porque aún no se ha salido de la primera conversión que Claro, nosotros ajá, llamamos. sí. Primera conversión es cuando uno, claro, sabe que Aún hay, todavía tenemos estos sí, sellos judío-cristianos. sí, como que hay algo más que lo material, ¿no? Mm, Primera conversión es cuando uno se da cuenta de que existe la vida espiritual.
pero la vida espiritual se contempla con esta visión de este Dios o de esta, puede ser energía simplemente, pero que es una sola energía, una sola fuente separada del ser humano y además que no une a los unos con los otros, sino que yo individualmente, a lo mejor desde, por ejemplo, las concepciones más cosmistas, ya no tienen que ser religiosas de primer cielo, pero de segundo cielo, ya lo que nos abre también puede ser una energía, la fuente, la única fuente, única también, o sea que es como muy parecido al único Dios. Y también yo solo me puedo conectar con la fuente. Y entonces al hermano lo tengo o al prójimo lo tengo como en segundo plano, no como principal, precursor y que a través de la unión con nuestros prójimos podemos llegar a lo divino, que es lo que ya abre lo que es la segunda conversión y que los cátaros abrían y abrieron a Juan de Sangrial en el 2006 y que abrieron un nuevo concepto espiritual, una nueva espiritualidad que es la que puede unir verdaderamente y dar la paz a toda la humanidad. Sí, puedo, Sí, claro. sí, Sí, yo quería comentar porque hay puntos muy importantes que ahora Laura ha comentado, sí, y yo siento que es importante de recalcarlos y ampliarlos un poco más, porque en realidad parece que no tenemos influencia de ciertas corrientes espirituales, en este caso del judio-cristianismo, que ha sido principalmente digamos, el modelo de cultura que se ha modelado en todo el mundo, y entonces se ha quedado como una genealogía, una rama genealógica que no tiene nada que ver con nuestra naturaleza, nuestra genealogía divina, ¿sí? Por eso en algunos momentos la Madre Divina, tanto Madre Divina como Juan de Sangrial, nos recuerdan nos muestran o nos dicen que es importante recuperar la memoria mnemónica, ¿sí? Esa memoria mnemónica que tiene que ver con nuestra memoria divina, ¿sí? Para nosotros reconocer verdaderamente cuál es nuestro origen divino, ¿sí? Y aquí nosotros sí. podemos presentar la importancia que es reconocer a nuestro auténtico Padre del puro amor, ¿sí? Pero bueno, retomando esta genealogía judío-cristiana, pues tenemos que comprender que al introducirse muy fuertemente en nuestros genes, en nuestra conciencia, pues sin darnos cuenta hemos construido nuestra vida basada en este modelo y en esta cultura, ¿sí? En algún momento, en algunas de las conferencias que hemos dado, he mencionado estas tres partes que intervienen en nuestra modelo de conciencia, que es la teosofía, la antroposofía y la teoantroposofía, o lo que ahora, hoy en día, Juan de Sagrial la muestra como la teoantroponaturogamia. Pero no quiero agrandar mucho este tema, sino simplemente me gustaría así muy brevemente mencionar esas dos primeras. La teosofía, que muestra precisamente a este único Dios, ¿sí? Este único Dios todopoderoso, ¿sí? Entonces, es tan grande esta imagen de este Dios todopoderoso que todo se concentra en él. Y el ser humano prácticamente se deja en una anulidad total, ¿sí? Está anulado, está totalmente desvalorado en el sentido de que como este único Dios todopoderoso que crea el cielo y la tierra, lo bueno y lo malo, crea también al ser humano del polvo, del barro, ¿sí? Por lo tanto, como es una creación del barro, no tiene ningún solo vínculo con Dios, en realidad. Es una creación de Dios, pero solamente esto. Por lo tanto, ¿qué se puede esperar del ser humano? No se puede esperar nada, ¿sí? Y el ser humano, sin darnos cuenta, en esta imagen que se construye en este modelo teosófico, pues nosotros comenzamos a mirar al ser humano como tal. Y por esa razón, en muchas situaciones podemos ver que al ser humano se le ha tratado como esto. Se le puede matar, se puede experimentar con él, se le puede torturar, se le puede esclavizar
O sea, se hacen cantidad de injusticias en el ser humano porque se considera que es nada, ¿sí? Sí, y entonces esta es una parte que está dentro de nuestra conciencia. Por eso nosotros no valoramos al ser humano, no lo consideramos como una divinidad, precisamente por consecuencia de esta influencia que ha surgido a través de esta corriente teosófica. Luego viene la antroposófica, ¿sí? Que destruye totalmente la imagen de Dios, ¿sí? Y pone al centro al ser humano, en el centro, ¿sí? Entonces, el ser humano se endiosa en ese momento, destruye a Dios y se endiosa a él, ¿sí? El punto principal está en el ser humano. Es aquel que tiene la conexión con lo divino, es aquel que tiene conexión con la fuente, ¿sí? Es aquel que tiene la conexión con la sabiduría y él mismo está destinado para aprender a través de su propia experiencia, que de ahí surgen ciertas corrientes espirituales que tienen que ver con la nueva era, ¿sí? Entonces, de repente, en esta conciencia modelada bajo esta imagen antroposófica, el ser humano se considera que no necesita de nadie, de nadie. ¿Para qué necesitas al prójimo? Si Yo, tú eres tu claro, propia fuente yo mi de camino, yo sabiduría, tú haces solo, tu sí. camino y no necesitas de nadie. Tú eres tu propio maestro, tú eres tu propio guía, ¿sí? Y entonces, en esta objetivo y en esta imagen de esta conciencia única y solitaria, el ser humano no puede unirse con nadie, ni con la naturaleza, ni con el prójimo, ni con Dios, ni con nada. Entonces destruye todo totalmente y se queda una imagen de un ser totalmente individual, solitario, apoderado, Bueno, que al final se quedará totalmente en una soledad. Esa es la realidad. Entonces, estas dos corrientes podemos ver que están presentes en nosotros. Están presentes en nosotros. No quiere decir Totalmente. que esto ha sucedido en su momento y que hoy en día ya no hay nada. Están presentes en nosotros. Por eso muchos consideramos que podemos hacer el camino solos, por eso muchos consideramos que no necesitamos de nadie, que nuestra propia experiencia es la que nos está dando la sabiduría, que ya lo entendemos todo, en fin, por eso juzgamos al prójimo, por eso lo vemos como un enemigo, Sí. competimos con él, en fin, están todas estas dos corrientes que influyen en nuestra conciencia y en nuestra vida. Sí, pero ¿qué es la tercera parte? La tercera parte, tercer escalón, se llama teoantroposofía o teoantroponaturogamia, que considera que el ser humano es una divinidad unida al Padre, unida a la naturaleza y unida al prójimo. Sí. ¿Sí? Y este es el sentido principal del camino espiritual, ¿sí? Y por eso, como decía Laura en el principio, cuando se deforma la imagen del Padre que interviene en estos dos conceptos teosóficos y antroposóficos, no podemos concebir que el ser humano necesita unirse con la divinidad, ¿sí? ¿Qué es Dios? ¿Qué es el Padre? Si nosotros lo contemplamos en una imagen antroposófica, que es así como como nos lo han enseñado, no podemos comprender la plenitud del Padre. Por eso Juan de Sangrial lo revela como el Padre de la grandeza. El Padre en sí es la plenitud de un todo, es un todo, pero de la plenitud de un todo basado en la divinidad, ¿sí? Entonces, no podemos contemplar al Padre del puro amor como algo solitario o como algo único, sino el Padre del puro amor hay que contemplarlo en este todo, en esta manifestación de la divinidad. Porque si nosotros observamos a la naturaleza, nos damos cuenta que la naturaleza no está en absoluto separada de nada. nada. Sí. Nada, la naturaleza vive de una forma conciliar, Sí. absolutamente. Entonces, ¿cómo el ser humano o cómo nosotros nos podemos permitir o podemos considerar que podemos vivir de forma independiente? Es imposible. Entonces, el primer paso es recuperar nuestro origen divino para entender que nuestro origen divino está unido a todo lo divino. Y este es el sentido de recuperar la auténtica imagen de nuestro Padre bondadoso. Sí.
Y en este camino de soledad nos perdemos en la búsqueda de éxito, en la búsqueda de una carrera profesional, en una búsqueda de un camino individualista, nos perdemos en un vacío en el que solamente existimos nosotros. Y hacia allí caminamos en una lucha imparable por demostrar, como llamaba la atención, para este Dios no somos nadie, pero el alma sufre mucho y tiene que demostrar que es alguien. Por eso vemos que hay gente que se mata por correr y correr por demostrar que es alguien, o hacer carreras altísimas por demostrar que es alguien, aunque luego en lo interior tenga un vacío muy grande, pero hay una necesidad del ser humano muy enorme de demostrar que es alguien. Con el buen Dios, como ha dicho Laurel, esto no es necesario. O como ha dicho Laura, Él tiene un ojo bondadoso y ama a todos por igual. En este Ilit del Padre, Juan de Sangrial dice, así es la divinidad, así es el hombre. No solamente está esta visión de que este Dios, ha dicho Dios, soy un solo Dios, uno, yo solo, pero ahora sabemos que hay panteones de divinidades. Y que en las auténticas hermandades, la hermandad de la humanidad no se puede comprender sin la hermandad de las divinidades. ¿Y qué ha pasado con estas divinidades? Pues ha pasado que se han también desvalorizado muchísimo, igual que el ser humano. En todos los panteones, tanto en el romano, en el egipcio, están muy degenerados o alcohólicos o lujuriosos, como han degradado muchísimo la visión del panteón de divinidades. Hay un nombre muy hermoso de nuestra Madre Divina, que es Alma Mater Dei et Humani, la madre que alimenta a los dioses y a las divinidades. Y para esto nosotros necesitamos conocer los panteones de verdad hiperbóreos, los panteones toltecas, donde estas divinidades bondadosas vivían en esta hermandad, construían Adelfo Poesis. ¿Qué significaba Adelfo Poesis? Hay que entender que hay que salirse de la visión de este Dios único que ha explicado Laura, este Dios por encima, jerárquico, por encima de todos, y hay que entrar en una heterarquía. Qué hermoso en estas civilizaciones del Zen Anahuac, que a todos se nos agranda el corazón cuando decimos los que viven juntos, todos somos uno, juntos venceremos. Todas estas expresiones nos llenan el corazón, pero ¿cómo podemos de verdad llegar ahí? Llegar ahí, porque es un anhelo, de verdad, la gente se alegra mucho cuando hay esta unión de corazones y se hace estas expresiones, conociendo estos panteones hiperbóreos, que los cátaros vivieron con esta heterarquía. O sea, hay que romper la jerarquía de este Dios único y abrir una heterarquía. ¿Qué ocurría en el Zen Anahuac, en las civilizaciones toltecas y con estas divinidades bondadosas? Todos somos portadores de dones. La sabiduría se transmitía de boca a boca, de unos a otros. Entonces todos eran guardianes de esta sabiduría. No, la sabiduría no era solamente pertenecía a una élite, sino el pueblo conocía la sabiduría de la tierra, la sabiduría del cielo, la sabiduría de las relaciones. Cada uno era portador de estos dones divinos. No hay competencia en las verdaderas civilizaciones y somos a imagen y semejanza de estos dioses. Yo de verdad leía este libro de Juan de Sangrial, tan bonito, de Hiperbórea. Este libro demuestra mucho cómo era esta civilización hiperbórea con divinidades bondadosas. Y puedes entrar en esta heterarquía y en esta unión de verdad, Adelfo Poesis. Adelfo Poesis no es la hermandad, es la construcción de la hermandad. Esto se construye. Y por eso civilizaciones como Cartago de Aníbal eran donde dioses se inspiraban a los humanos, humanos a las divinidades. ¿Quién podía estar pensando en sí mismo? La construcción de la vida siempre era en hermandad, porque nos necesitábamos mucho. Y en esta civilización bondadosa. Por eso, muy importante conocer los nombres de estas divinidades buenas y los nombres de este Padre bondadoso, porque a través de las hipóstasis del Padre de la grandeza, que abarca a todos, pero tiene muchas hipóstasis, conocer a este buen Dios que abarca a todos sus hijos en uno, por igual. Y esta unión, como ha dicho Laurel, teoantroponorgámica.
esta unión teoantroponaturogámica, porque estamos unidos de verdad a todos. Es muy importante también, Juan de Sangrial dijo en un seminario, esto que no vivimos como ciegos, porque buscamos nuestra propia felicidad, pero no sabemos que esto es imposible, que sin la felicidad de mi prójimo yo no puedo ser feliz, que si yo veo un árbol sediento en la calle, mi alma sufre también. Que no estamos separados. O sea, Sí. esto hay que volver a entrar en esta unión con los prójimos, porque la vida que ocurre nos afecta a todos Sí. y acontece de esta manera. Entonces, ¿cómo hacemos esta hermandad? Construimos esta hermandad. Pues ante todo esto, sacar de nuestra vida este ídolo judeocristiano Sí. del yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Sí, yo quería repasar un poco para profundizar un poco más y darnos cuenta, ¿no? Bueno, de qué es lo que nos impide unirnos en hermandad, qué nos impide unirnos en fraternidad, qué nos impide buscar y luchar por unirnos a nuestros prójimos. Sí que es verdad que esta educación judio-cristiana, no solamente esto que hemos compartido, sino que también nosotros hemos vivido como ciertas experiencias, a lo mejor de cierta hermandad o de cierta unión con un grupo, por ejemplo, en la educación, en los colegios. Muchos hemos recibido también educación religiosa, por ejemplo, y tenemos ciertas experiencias de grupo que nos han como dado malas experiencias y entonces ahora otros grupos espirituales que podemos haber visitado donde la base estaba en este Dios del Antiguo Testamento o en esta energía que no sabemos muy bien, que al final es una energía individualista, narcisista. Entonces, en realidad, podemos haber tenido malas experiencias de fraternidad. Entonces, todo esto puede estar también impidiendo a nosotros mismos cómo dar una oportunidad más de ver que verdaderamente bajo esta égida del buen Padre, bajo esta égida de los buenos pilares de Arta del universo del bien, es posible crear otro mundo y se puede crear otra hermandad. Entonces, sí que es verdad que pueden surgir pues miedo al compromiso en una hermandad o cuando nos unimos. Es como un matrimonio terrenal. Tú cuando conoces a alguien, te quieres unir en matrimonio, de pronto tienes que hacer pues un esfuerzo, ¿verdad? Todos tenemos más o menos algunas experiencias parecidas en las que tenemos miedo a unirnos en matrimonio con una pareja o tenemos miedo a este compromiso, miedo a perder algo de nosotros mismos, miedo a que nos usurpen, miedo pensamos que vamos a tener una falta de libertad, quizás, ¿no? O incluso a perder nuestra propia personalidad y ponerla en manos de otros, ¿no? Pero en realidad la fraternidad, cuando está unida en lazos puros, virginales, cuando está unida a través de estos valores del buen universo, del buen padre, de la buena madre, entonces es una dinámica completamente diferente en la que uno puede verdaderamente sentirse libre sobre todo de las ataduras de este mundo y de los prejuicios judio-cristianos, en este caso estamos hablando, en los que vivimos. Entonces, quería compartir también, y también con mis compañeros, a ver si podíamos hablar de una de las cosas en las que se basa la fraternidad, importantísima, que nosotros llamamos lo que es el derramamiento de la última gota. Esto es una de las bases que crea la hermandad. La hermandad fraternal de esta espiritualidad que compartimos, Cátaro Bogomila, está basada en el derramamiento de la última gota. Esto es como un concepto espiritual importantísimo. Es como que la última gota se derrama cuando uno ya ha derramado muchas gotas, cuando uno ya ha dado mucho a los demás y de pronto, tras derramar una última gota en la que esto supone un esfuerzo grandísimo,
por parte de uno de vencer pensamientos, de que ya he dado bastante, de que no puedo más, de que es suficiente, de pronto haces un esfuerzo y alguien te pide algo que te cuesta y tú lo haces. Y en este derramamiento de la última gota es lo que une verdaderamente al otro y lo que te da como sellos fraternales con el otro. Entonces, la fraternidad auténtica está inspirada en el derramamiento de la última gota. Sí, yo creo que aquí, primero que nada, es importante entender el sentido de la divinidad o de la hermandad y por qué la hermandad se necesita y por qué es necesario este concepto divino de unión, ¿sí? Porque la hermandad se contempla en que cada parte compuesta en esta hermandad, en esta unión, es importante, porque nada puede mantener la vida si no es por la ayuda y el derramamiento de esta última gota que hace cada uno que forma esta unidad. Y esto lo podemos ver en nuestro propio cuerpo físico, ¿sí? Cada célula que tenemos en nuestro interior tiene su función. Lo podemos ver en la naturaleza también, ¿sí? Cada parte de la naturaleza, los pajaritos, los árboles, las florecitas, las abejitas, tienen su función en la tierra para mantener la vida, la vida. Entonces el ser humano también tiene su función en la tierra para mantener la vida. Y por eso nosotros contemplamos a las abejitas como una manifestación de la divinidad arquetípica. ¿Por qué? Porque la abejita vive única y exclusivamente para servir a la colmena y a la reina. Única y exclusivamente para servir a la colmena y a la reina. Y esta era nuestra función como divinidades, es nuestra función como divinidades. Vivir única y exclusivamente para la hermandad y para la diosa madre, ¿sí? Entonces, esto puede ayudarnos a entender el sentido del derramamiento de la última gota, ¿sí? Porque el alma no contempla las necesidades propias, sino las necesidades de los demás. Y de hecho, las culturas indígenas vivían en esta manera. No contemplaban. De hecho, recuerdo cuando escuché sobre una cultura de una etnia del Amazonas, donde dicen que la palabra mío o yo no existe. No existe esta palabra. Yo, ni una sola palabra que puede definir algo para sí mismo, no existe. Solo existe el vocabulario donde se generaliza todo, todo. Ellos pescan un pez y dicen, no, nunca dice mi pez, dicen el pez de todos, ¿sí? Entonces, las culturas, muchas culturas antiguas contemplaban esta unidad como algo natural y arquetípico, ¿sí? Solo aquí en esta civilización 84, por consecuencia del remodelado de adaptación, se rompe esta conciencia de unidad, ¿sí? Y comienza este individualismo. Por eso ahora, decía yo en el principio, que es importante entender el sentido de este derramamiento de la última gota. ¿Cuál ha sido la catástrofe principal de esta caída que ha tenido el ser humano por consecuencia del remodelado de adaptación? ¿Cuál es la principal causa? No vamos a llamarle principal causa, sino catástrofe, porque ha sido una catástrofe por esta caída que ha surgido, el cierre del corazón espiritual, ¿sí? Y a consecuencia del cierre del corazón espiritual, se han sellado muchos de nuestros pilares o castillos interiores, ¿sí? Ni siquiera se manifiesta Miné, ni siquiera se manifiesta los cuerpos espirituales, ni el castillo de la conciliaridad, ni el castillo del servicio, ni de la cruz de la vida, nada. Entonces está cerrado todo esto y por consecuencia del remodelado de adaptación comenzamos a vivir en una forma individual, solitaria, individual, narcisista, buscando solamente la necesidad, el confort y el placer para sí mismos.
Entonces no puede haber derramamiento de la última gota ni entendimiento de este concepto tan hermoso si nosotros no rompemos esta estructura terrenal que nos limita a entrar en este escalón elevado de la espiritualidad arquetípica que Madre Divina hoy en día nos está abriendo, ¿sí? Entonces, el principio ante todo, y por eso una de nuestras prácticas, o no una de nuestras prácticas, sino nuestra práctica en sí, se concentra principalmente en la apertura del corazón espiritual. Y es precisamente por esto, ¿sí? Sí. Claro, también una de las cosas muy importantes para la hermandad es cuando hacemos la consagración a la Madre Divina. En una de sus últimas revelaciones, ella dice: necesito que seáis mis manos, mis ojos, que sirváis, que yo servir a la humanidad a través de vosotros. Entonces, ¿esto qué significa? Pues que sirviendo a los prójimos estamos como cumpliendo la buena providencia, porque estamos haciendo lo que ella quiere para sus hijos, y eso solamente se puede hacer a través del servicio. Esto implica algo muy importante que quiero leer un poquito también del mismo libro, que de verdad aconsejo mucho para comprender lo que es la hermandad. En la Hiperbórea de América también era un símbolo muy importante la abeja, por lo que ha explicado Laurel. Y bueno, pues quiero leer un poquito del propio libro. Dice: la Tierra estaba inundada de armonías musicales intergalácticas. Esta música atravesaba los canales auditivos y se realizaba la concepción inmaculada directamente en el corazón espiritual. Dice: sin la propia ventana auditiva abierta, es imposible alcanzar el escalón de siempre juntos, conciliarmente. O sea, imaginaros qué importante para entrar en fraternidad es que se abra nuestra cresola auditiva. Sí. Qué importante. Dice: entrar en la integridad de la existencia, porque realmente vivimos con el corazón espiritual cerrado, el oído, la ventana auditiva cerrada, y no oímos lo que piden los demás, lo que pide la vida. No lo oímos, por eso no le servimos. Porque si alguien, de verdad, cuando tú tienes un amigo y no te pide nunca nada, y un día te dice: no, es que llevo mucho tiempo sin poder comprar comida, lo primero que tú expresas que es: ¿por qué no me lo has dicho? Claro, si no nos comunicamos, pero si alguien te dice o tú escuchas a alguien que tiene una necesidad, la inercia del alma es ayudar a esa necesidad del prójimo. Entonces, qué importante el oído. Dice: la apertura de las puertas auditivas de blanco marfil descubría la posibilidad de comunicarse con las divinidades, los humanos, animales, aves y plantas. La vida se hacía infinitamente interesante y rica. El hombre no necesitaba los libros de las imprentas. Imaginaros como qué importante para hacer la hermandad es escuchar. Porque yo recuerdo que un vecino mío tenía una planta en la puerta, y de verdad que y ellos vivían fuera, pasaron mucho tiempo fuera, y la planta a mí me gritaba: échame agua. Yo abría la puerta y le echaba agua. No sabéis cuántas veces es que yo sentía que me llamaba esa planta, me decía: échame agua. Hoy todavía vive, la maceta está bonita en su puerta. Pero hay algo, un diálogo que hemos perdido con el corazón del prójimo, con el corazón de la vida. Y por eso no podemos, con el corazón abierto, no podemos no servir. Porque es que sentimos el dolor del prójimo, sentimos la respuesta del prójimo y la escuchamos. Y cómo escuchar la música, la vida y todo esto. Y de verdad que es nuestra auténtica naturaleza. Por eso mismo, porque de verdad, no sé si cada uno de vosotros podéis reafirmar que si alguien os pide ayuda, a un ser querido, hoy todavía es más difícil con quien no estamos cercanos. De verdad que agradeces poder ayudar. Qué duro es vivir con alguien que no se deja ayudar, o con alguien que ves tú que necesita ayuda, que está enfermo, y le quieres y te dice no. Y le quieres ayudar y te dice no. Es que te mata. Te mata porque y cuando te dice: sí, por favor, tráeme un poco de pan, se te alegra el corazón. El servicio desinteresado no es una cruz, y es como la verdadera vida. Por eso puedes dar la última gota. La última gota la das por amor,
Mm. Sí, Sí, es muy importante lo que está diciendo María Bondadosa, porque también cuando escuchamos esto de servicio, también tenemos imágenes judeocristianas, en el sentido de que, bueno, hay veces que podemos pensar, no, yo ya ayudo a esta institución con una donación al mes, o yo ya ayudo a la otra, o yo ya ayudo a mi vecino. Y con esto como pensar que ya estamos haciendo una gran labor y que nos unimos a los otros, pero en realidad para unirnos verdaderamente fraternalmente, para salir de esta primera conversión que decíamos, donde estamos completamente guiados por esta visión judio-cristiana, por este Dios del Antiguo Testamento, por esta energía individualista que no sabemos bien, para salir de esto necesitamos crear esta fraternidad no solamente con los prójimos, con algunos, con alguna institución, no, sino con toda la humanidad. Y esto sí. supone una mirada completamente diferente, no solamente a los que tenemos cerca, sino a todo el mundo. En realidad, la esfera espiritual y como, ¿cómo deciros? La espiritualidad que nosotros, cada uno de nosotros, queremos como manifestar, multiplicar, se construye en el interior de cada uno de nosotros. Entonces, esto se construye para toda la gente, ¿sabéis? Entonces, este dar, este servir, este ayudar, no tiene que ser de manera farisaica o de manera como con una regla, ¿no? Como ya establecida, sino que tiene que ser algo, claro, que salga de nuestro corazón, que sea inherente, que nosotros recuperemos esta naturaleza divina y cómo la divinidad en nuestro interior no puede dejar de servir, no puede dejar de pensar en el otro, no puede dejar de mirar con una manera más profunda las necesidades del otro, no puede dejar de escuchar lo que el otro dice entre palabras y te está pidiendo ayuda sin pedírtela. Entonces, es como esta divinidad se manifiesta en nosotros cuando nosotros abrimos esta mirada más profunda, esta mirada que contempla lo que está por debajo de lo que ocurre, esta mirada espiritual que puede escuchar el llanto de la gente y el sufrimiento. Y esta es la mirada de la Madre Divina, del Padre bondadoso, que se instaura en nuestro interior. Ahí es cuando ya empezamos a hacer esta segunda conversión, cuando se empiezan a abrir estos oídos, esta mirada. Sí. Sí, yo quería decir que es muy interesante ahora cuando escuchamos a Laura sobre el concepto, la propuesta de ayudar, ¿no? Y todos sabemos y yo creo que todos tenemos esta necesidad también y estamos de acuerdo en que es muy bueno ayudar a las personas, pero en algún momento la Madre Divina también ha revelado, ¿no? Que necesitamos aprender a ayudar en el sentido de que tenemos que dar no lo que nosotros consideramos que necesita la persona, sino lo que la Madre Divina dice, lo que la Madre Divina pide de ayuda que hoy en día se necesita la humanidad. Sí, ¿cómo quiero explicar esto? Um, Todos tenemos unas muy buenas intenciones de ayudar, sí, pero la ayuda no es ahora dar un plato de comida ni un cobijo para dormir bien o una ayuda para recuperar tu salud cuando tienes una fractura. Bueno, esto va bien, pero no es precisamente esta la ayuda que la Madre Divina está ahora pidiendo. Por eso creo que el principal, digamos, principal paso que se tiene que dar es primero comenzar a desarrollar esta apertura del corazón espiritual y como había dicho María Bondadosa, la apertura del oído espiritual para comenzar a escuchar a la Madre Divina. Hay una cosa muy interesante, ¿no? Que lo quiero decir y compartir para que se entienda esto, ¿no? Sin intención de ofender, pero que creo que es importante para que se entienda. Recuerdo que en una ocasión tenemos a una compañera que ella tiene su centro de terapias y ella de alguna manera cuando comenzó a conocer los cátaros y comenzó a consagrarse a Madre Divina y dirigir toda su ayuda que estaba dando hacia la Madre Divina, ¿no? Consagraba esta ayuda que ella estaba dando dentro de sus terapias a la Madre Divina, ¿no?
Y en algún momento Juan de Sagreal preguntó, ¿es importante escuchar ahora la ayuda que Madre Divina quiere que nosotros demos a sus hijos? ¿Por qué? Porque esta ayuda que está dando el día de mañana, cuando los cielos lo pregunten y ella lo diga, no lo van a reconocer. ¿Se entiende? Entonces, por eso es importante nosotros entender y escuchar cuál es la ayuda que la Madre Divina pide para que nosotros Exacto. demos a las personas. Sí, yo Porque creo ahora que estamos en una situación importantísima de acontecimientos que están pasando y que son necesarios nosotros comprender qué es ahora lo que necesita la humanidad como ayuda y que la Madre Divina está pidiendo. Entonces, este es totalmente. precisamente nuestro objetivo de derramamiento de la última gota, porque a veces tenemos que sacrificar lo que ya teníamos o la ayuda que nosotros dábamos por algo más elevado. Y a veces nos cuesta esto, nos cuesta porque a veces queremos dar pues lo más fácil que es para nosotros, ¿no? Pero esta forma fácil de ayudar no es precisamente la que nos permite hacer este derramamiento de la última gota, sino este gran sacrificio que nosotros hacemos cuando rompemos algo que ya lo teníamos como estructurado, que tiene más relación con el orden de este mundo, y abrir algo mucho más elevado, mucho más celestial, como ayuda que verdaderamente ayudará a la humanidad. Sí, Sí, estamos en este momento precisamente donde la Madre Divina quiere que el mal se vaya de la tierra. sí, Esto es como principal objetivo. Principal objetivo es que la tierra se transfigure, la tierra cambie, el mal ya no tenga poder sobre sus hijos en la tierra. Ella por eso derrama tanto y instruye a nosotros para saber discernir entre el bien y el mal. Esto es como principal y para, sobre todo, aceptar el camino de la bonomización y de la liberación del mal y de la multiplicación de una bondad grande que pueda liberarnos del mal a nosotros mismos y a toda la humanidad. Entonces, en este sentido, sí, por eso la fraternidad es tan importante, porque sin la fraternidad no se puede vencer el mal. O sea, la fraternidad y la hermandad es este matrimonio que se necesita construir en la humanidad y que crea la alegría, una alegría grande que nos transforma ya en divinidades. La propia alegría de la unión y de vencer la separación que nos separa del otro, porque esto es el vencimiento del remo de la adaptación que hemos hablado tantas veces, ¿no? sí, En realidad, cada uno de nosotros necesitamos vencer esta mezcla en lo interior, este mal en lo interior, para que esto pase a la humanidad, para que el mal se vaya de la tierra. Nosotros primero necesitamos vencer el mal que hay en nosotros. Esto es usurpación, materialismo, provecho personal, miedo a la fraternidad, miedo a la muerte, Miedo al padre. miedo al padre, ujú, dejar de tener estos pactos con el padre falso, con el padrastro, aceptar nuevo pacto con el padre del puro amor, o sea, una serie de cosas que requiere todos nosotros para liberarnos del mal. O sea, es como una serie de una, llaves que nos liberan del mal. ¿Entendéis? Entonces, esto es lo principal. En realidad, yo si me uno en fraternidad a María Bondadosa, a Laurel, es a través de vencer lo que nos separa, de vencer el mal que interfiere entre nosotros dos. Sí. ¿Entendéis? Entonces, esto es fundamental. Es como darse cuenta de que el enemigo siempre querrá destruir las fraternidades. El enemigo siempre querrá destruir la humanidad a través de siempre crear discordia, crear guerras, crear competitividad, mil cosas que nos separan, miedo a la unión, mil cosas. Pero nosotros tenemos que saber cuál es la batalla. Entonces el guerrero espiritual lo que hace es que se une al otro y tiene como objetivo unirse al otro a pesar de cualquier mal que se pueda interferir en la relación. Y así es como se construye la fraternidad. Así es como la Madre Divina quiere que construyamos nuestro interior, que construyamos nuestras hermandades, que construyamos la unión con nuestros prójimos. Entonces, la hermandad es importantísima para que el mal se vaya de este mundo y primeramente de nosotros mismos. sí.
Sí, ¿Sí? yo solo quería añadir que, bueno, pues que este ejemplo de hermandad y de servicio desinteresado y de últimas gotas lo tenemos en Juan de Sangrial, que él continuamente está sirviendo al prójimo, continuamente está derramando su última gota, buscando una música que dé un consuelo, buscando un mensaje que quiere Madre Divina dar, y su servicio es inagotable hasta la extenuación. Acepta anatemas, calumnias, acepta enfermedades graves que ha padecido, todo por servir a esta hermandad, servir a la humanidad y hacer lo que Madre Divina quiere hacer. Entonces, él es un ejemplo vivo de que no se pierde nada dándolo todo, porque cuánto le amamos a él y él da todo, puede quedarse sin nada. Muchas veces sus propios colaboradores le tienen que parar. No lo de todo porque algo necesitamos. Y incluso tanto cosas materiales como espirituales. Y además en la última convivencia, él dijo, o en el último seminario, él decía esto, que es muy hermoso quien da regalos, que ama mucho. Los regalos Sí. pueden ser materiales o espirituales, pero esto es algo muy, muy de la hermandad, muy propio de quien quiere Sí. unirse a los prójimos. Sí, muy interesante, Sí, ¿no? Porque en sí, realidad nuestro objetivo es hacernos soles, sí, ¿sí? sí. Sol es el que da la luz para que Los demás nazca brillen. y surja Sí, la vida, sí, ¿sí? sí, está Sí, muy y bonito. esto es lo más Sí, importante, el sentido de nuestra espiritualidad, que maravilloso. la definimos como espiritualidad solar, es Sí, sí, precisamente porque cada uno tiene que hacerse un sol, ¿no? Un sol que brilla para dar la vida. Quiero decir que yo vivo para nutrir a mi hermano, para darle la vida a mi maravilloso. hermano, no para quitársela, Sí, no para robar, ¿sí? Sino todo lo contrario, para dar constantemente. Aquí volvemos a este pregunta sí, que hacía Laura, ¿no? En esta última gota. La última gota es sí, precisamente cuando tú derramas lo último porque quieres dar lo mejor para el prójimo, para que mantenga siempre la vida, la alegría, el entusiasmo. O sea, es importante que nosotros nos hagamos de esta manera, porque mm, ¿cómo vive hoy en día el mundo, no? Pues con estas necesidades personales propias que tenemos, pues buscamos siempre como la necesidad o coger de los demás lo que necesitamos para nuestras necesidades propias. Entonces, más que solares, nos mm, hacemos lunares, ¿no? Robamos de la los luz. demás, la Sí, vida de los prójimos para mantener nuestra vida propia. Y esto no puede ser así. ¿Qué hacen los gobiernos cuando mienten, cuando usurpan? Roban la vida de los demás. ¿Qué hacemos nosotros cuando simplemente estamos buscando nuestras necesidades propias a través de los prójimos? Robamos la vida de los demás. Entonces, sí, la vida, ¿qué hacemos con la naturaleza cuando simplemente buscamos de tener este beneficio de ella, ¿no? ujú, Robamos la vida y esta sí, precisamente es consecuencia de que el mundo esté de esta manera, ¿no? Porque no nos hemos perdido esta dirección solar, esta dirección divina y desgraciadamente hemos caído en este concepto lunar donde solo buscamos coger y robar y acumular. sí, y la vida no se puede construir de esta manera. Sí, la vida se construye cuando cada uno se hace una chispa, una estrella de este sol que brilla para dar la vida. Esto es lo más importante. Maravilloso. Y cuanto más grande es esta unión de cantidad de estrellas, es precisamente cuando se hace un sol grandioso que puede dar no solamente la vida a la Tierra, sino a otros mundos, a otros planetas. Sí, sí, sí. Esto es importante, la hermandad. La hermandad se necesita para esto. Sin la hermandad no podemos vencer. Por eso se dice esta frase, ¿no? Juntos Juntos venceremos, Venceremos. juntos juntos venceremos. Y venceremos. es así, sin la hermandad no se puede vencer. Yo recuerdo cuando nos contaba uno de nuestros compañeros, de nuestros padres, ¿no? Decía que los árboles, anteriormente los árboles, cuando no había lluvia, un árbol comenzaba a orar, ¿sí? Pero en esta oración se unían todos los árboles y con esta unión de todos los árboles venía la lluvia. Pero hoy en día, como estamos perdiendo los árboles,
el árbol quiere orar, pero no hay con quien se una, porque estamos quitando la vida completa, y por eso vemos que hay más calor, menos lluvia y todo. Es consecuencia de que estamos haciendo daño a todo lo que da, lo que permite mantener la vida. Así Sí. es. Sí. Y bueno, y tantas fraternidades que hay y tantos, también hay muchos como proyectos, ¿no? De coaldeas, de gente que quiere unirse porque está en el arquetipo, ¿no? Unirse es como que está en el arquetipo del hombre. Y si nos unimos más es por la falta de sabiduría profunda de cómo se puede realizar verdaderamente esta unión. Y esto que hemos hablado, ¿no? de esta falta de segunda conversión, de conocer que se une a través del Padre bueno, bondadoso, de la Madre también pura y virginal. Entonces, en realidad podemos decir que la fraternidad tiene que ser virginal, y la pureza y la virginidad, que es virginidad en la mirada hacia nuestros prójimos, pureza en las palabras, en las intenciones, en la búsqueda de, más que buscar, como ha dicho Laurel anteriormente, nuestro propio beneficio, siempre buscar cómo ser útiles para la fraternidad, qué podemos dar. En realidad, toda esta pureza es como condición, virginidad también, como condición principal para que el interés sea completamente lícito, para que las intenciones sean completamente puras y sea un constante dar y recibir muchísimo, porque en la fraternidad se recibe todo, se recibe apoyo, se recibe aliento, se recibe, uno sale de la soledad y el del desierto de este mundo y entra como en la vida en la que nunca más vas a estar solo. Entonces se recibe mucho dentro de una fraternidad, se da mucho, pero se recibe y se multiplica lo que se recibe. Sí, Sí, ¿verdad? sí, yo quería decir que esta parte que tú has comentado como pilar principal, que es la virginidad para la unión de la hermandad, es muy importante, sí, muy necesaria, importantísima. Sin este pilar es muy difícil unirse a la hermandad. Lo que provoca en la separación es precisamente cuando caemos y nos enredamos en esta pantano, ¿sí? Y por eso hay que verlo con mucha profundidad. No sé si tendremos mucho tiempo ahora, No, pero no sí, solamente yo creo que en su 2 momento hay que minutos. hablar sobre las dificultades que se tienen para abrirnos a la hermandad, porque tenemos muchas dificultades, pero así para hacerlo brevemente, una de las principales dificultades que tenemos, que precisamente ahora Juan de Sangrial lo está abriendo muchísimo, es el miedo a la muerte. El miedo a la muerte. Y sobre todo, quien potencia este miedo a la muerte es lo contrario de la virginidad, la lujuria. Esto es. Entonces, este miedo a la muerte nos mantiene en este terror terrible que nos impide unirnos a la hermandad. Este miedo a la muerte está presentado en muchas diferentes maneras, muchas diferentes formas. Sin miedo a vergüenza, inseguridad, consecuencias de traumas, de experiencias de infancia, en fin, están en muchas maneras, pero todo esto se desemboca precisamente en la lujuria. En otro tema ya se hablará sobre esto. Creo que ya se quieren Sí, no sé si tenéis alguna pregunta. Por favor, podéis levantar una manita. Ahí tenéis en los iconitos. Se puede levantar una mano. A ver, vamos a leer el chat. Se nos ha olvidado deciros que si queríais preguntar algo, ponerlo en el chat. A ver, chat, aquí. A ver. Nati dice, hola desde Vallarta, México. Saludos a Vallarta, México. Sí. Valle de Arta. Si no los conozco aún, pero ya me siento parte de la gran familia. Hurra, hurra. Hurra. Precioso.
Ahí estamos viendo a nuestro hermano Alfredo. Alfredo Alfortaz, hurra. Alfredo, Juan sí. Manuel, ¿ha escrito algo? Sí. Bueno, A ver, el que quiera puede ¿puedes levantar la abrirle manita. Sí, ¿A quién? Alfredo, que quiere Ah, decir vale. algo. Alfredo, a ver, Hay que abrirle el micrófono. sí, ahora. Ahora, Alfredo. Sí, sí, me da Te mucho gusto escuchamos, saludar Alfredo. a Laura y la hermana. Qué bonita plática, se siente uno reconfortado de oírlos y Muchas pues gracias. desde acá, desde las tierras toltecas, de Cholula, de la Napa, pues me hiciste recordar una leyenda muy interesante de los toltecas, que el maestro tolteca, cuando es tolteca es porque maneja la maestría de la vida, ¿no? Y Sí. dicen que despertar, pues ellos se daban cuenta que estaban hechos de estrellas y de luz, que no Ujú. estaban hechos de barro, de tierra o de polvo, ¿no? Como dicen por ahí. Y decían que la luz no la tenían las estrellas, sino que la luz provenía de la luz misma y que no existía la oscuridad, ¿verdad? Y esa Genial. luz se manifiesta en todos los seres vivientes, en todos los animales, en la naturaleza y en la divinidad. Por eso decían, tú eres Dios, no eres barro. ¿Ok? Maravilloso. Así es, Maravilloso. así Muchas es. gracias, Alfredo. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que aquí Gracias, hay una Alfredo. pregunta. Sí, aquí Juan Manuel ha escrito, ¿es posible que el exceso de prejuicios y malos pensamientos con los que vivimos nos impida la vida conciliar, ya que estamos en todo momento pendiente más de nuestros malos pensamientos que de las necesidades de los que nos rodean? Pues sí, así es. Sí. Sí. Sí, yo quería decir algo breve. ¿Sí? Ujú. Bien. Sí, Juan Manuel, querido, precisamente, mira, cuando uno está abordado, experiencia personal propia y de muchos compañeros, cuando uno está abordado por un malestar general, de malos pensamientos, de falta de fuerza, de, bueno, invadido y que no puede realizar su día a día, que ha perdido la guía. ¿Sabes? Cuando uno está en situación como de batalla, que decimos, de crisis un poquito, en realidad, ¿sabes lo que siempre nos recomiendan? Servir al prójimo. Tú sirve, tú sirve, tú sirve, tú ayuda, haz algo, ofrece alguna cosa. Y entonces ahí uno sale de todos esos malos pensamientos. Porque el problema es cuando nos fijamos excesivamente, ¿verdad?, en nosotros mismos. Sí. También es importante entender la raíz de esta consecuencia que viene y que incita a tener estos prejuicios. Sí. También. Hemos hablado de los sellos que tenemos, judío-cristianos. Aquí hay esto también. Por eso la Madre Divina dice, todo nuevo, concepción inmaculada, nuevo nacimiento desde lo alto. Y ese es como el paso principal. Es bueno cuando lo que acaba de decir Laura, nosotros reconocemos y tenemos una llave para hacer lo contrario, pero hay que liberarnos de la raíz. Este es Sí, principal totalmente. punto importante en nuestra práctica, para que se libere, porque nosotros no somos terapeutas, somos personas espirituales y usamos llaves espirituales. Sí. Entonces, para que esto sea profundo y liberador, hay que derribar la raíz. Y la raíz es, sobre todo, ver la consecuencia de dónde viene esto que nos incita a tener estos prejuicios. Sí. Sí. Y yo quería comentarte también, Juan Manuel, un ejemplo que pone siempre Padre Juan, que él está con Padre País y pues ya 40 años y él ni se le ocurre pensar que lo conoce. Cada día lo ve como nuevo. Le da los buenos días como a una nueva persona. Entonces a tu mujer, a tus hijos, ni se te ocurra pensar que los conoces. Y entonces muchos prejuicios se irán. Sí. Hay que ver a cada prójimo como nuevo cada momento, Sí. porque cada momento se manifiesta como nuevo. Sí, y esto borramos prejuicios. Sí, hay que acostumbrar la conciencia a otra forma. Sí. Quiero decir que si estamos acostumbrados a estos prejuicios, no hay que hacer caso y hay que comenzar a hacer como dice Sí. María Bondadosa y como dice Laura.
tiene que cambiar. Esta estructura construida que ya tenemos, hay que cambiarla y darle otra forma, ¿sí? Por eso comenzar a alimentarnos ya no tanto de las cosas que conocemos, que tienen que ver con el orden de este mundo o nuestras cosas personales, sino comenzar a alimentarse de lo que la Madre Divina, de la fuente de la Madre Divina. Por eso decimos que la lechecita de la Madre Divina es importantísimo. ¿Por qué? Porque cuando yo me alimento constantemente de su verbo, de su lectura, de revelaciones, nuestra estructura interior, nuestra conciencia interior, nuestros pilares interiores, nuestra visión interior, todo comienza a cambiar y le comenzamos a dar otra forma, otra imagen, otra conciencia, otra visión, otro oído. Todo tiene que ser nuevo. Sí. Y así borramos todo. Sí. Y también comentar que la falta de alegría, o sea, cuando tenemos esta falta de alegría, falta de motivación, pues muchas veces es debida precisamente a esto, porque en realidad no encontramos nuestro sitio ni somos útiles para la gente. En realidad, cuando tú te sientes útil para los demás, ahí en ese momento tú te unes a los demás. Y entonces ahí tienes una alegría desbordante, Genial. ¿sabes? No es una alegría terrenal pues narcisista, incluso de que yo soy útil y no, es una alegría de que tú a través de ser útil a los demás y del amor que tú tienes que derramar para ser útil a los demás, porque sin amor no vas a poder ser útil a los demás. En realidad necesitamos hacer estos siempre esfuerzos en el amor y a través de estos esfuerzos en el amor uno se une al otro y a través de esta unión con el otro y este sentirse útil hacia el otro, ahí es donde hay una alegría mucho más plena y la vida cobra un sentido completamente más profundo. Maravilloso, maravilloso. No sé si tenéis alguna otra pregunta. Podéis o escribirla en el chat o levantar la manita. Si no, significa que hemos explicado muy bien el tema. Sí, maravilloso. Bien, bien. Entonces, bueno, pues agradecemos muchísimo a todos vosotros. Muchísimas gracias. Siempre muy contentos de verlos gracias. y de participar aquí con vosotros y de compartir toda esta sabiduría que nos da nuestra Madre Divina, nuestro queridísimo Juan de Sangrial. Alfonso Anfortas quiere decir algo. Ajá. A ver. Te abrimos, Alfonso. Sí, no lo has abierto, no lo has abierto. Ah, sí, ahora hola, sí. Hola, no quería preguntar nada, solo agradecer. Muy Muchas bonita gracias, la charla de hoy. muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Sí, maravilloso, maravilloso. Muchísimas gracias. Abrazamos a todos. Os abrazamos siempre, os aconsejamos siempre los libros de Juan de Sangrial. Sí. Sí. En esos libros podéis encontrar también conceptos de la hermandad maravillosos y las llaves para conseguir esta unión teomatrimonial de la teoantroponaturogamia. Maravilloso. ¡Hurra! ¡Hurra! Os abrazamos. Vamos. Gracias. Abrazamos.